Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Y llévanos, Dios, a años abundantes de mucha sabiduría que necesitamos para resolver problemas, para hallar soluciones, para hallar acuerdos en medio de las diferencias más grandes. Enséñanos, Dios de los cielos, a ver con tus ojos, a hablar con tus palabras. Ayúdanos a ser muy valientes y muy perseverantes en medio de este año que tú nos has regalado, donde queremos que tus palabras siempre estén en nuestra boca y queremos declarar de una manera poderosa, Dios, que tienes el poder para engrandecerte de una manera muy abundante a favor de los sueños, de los anhelos, de los deseos que queremos, Dios de los cielos, que estén alineados con tu voluntad. Gracias te damos, declaramos una mañana de cielos abiertos. Te pedimos que tus ángeles en Cristo Jesús se muevan a favor de cada uno de nosotros para fortalecer, para consolar, para restaurar y para llevarnos, Dios, a tiempos de mucha tranquilidad y confianza en el que tiene el control de todas las cosas, que eres tu poderoso Dios. Enséñanos a confiar profundamente, que tengamos la certeza y la seguridad de que nuestros ojos verán tu gloria en la tierra de los vivientes. En Cristo Jesús, amén y amén. Les bendigo a todos. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Romanos. Dice Romanos en el capítulo 12, desde el verso 9, de la siguiente manera. Dice: amen a los demás con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que es bueno. Ámense unos a otros como hermanos y considerándose de manera especial siempre. Trabajen con mucho ánimo, no sean perezosos. Trabajen trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a los que los persiguen, más bien, pidan a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrese con él. Si alguno está triste, comparta esa tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino trátense como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios sea que se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que él arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Cuando miramos estas palabras inspiradas por Dios a través del apóstol Pablo, nos encontramos con estos pasajes que están muy basados en todo lo que tiene que ver con los deberes de nosotros como creyentes en medio de un mundo malo, perverso, y que cada vez se va descomponiendo en todas las estructuras. Siempre diré que nosotros como cristianos tenemos deberes que deberíamos de conocer a profundidad. Somos más dados a pensar en los derechos o en los beneficios que podemos recibir en nuestra vida cotidiana de parte de Dios, ¿no? Y somos dados a reclamar lo que necesitamos, lo que yo merezco, y somos muy dados a insistirle a Dios sobre todas aquellas cosas que queremos que Dios haga, ¿verdad? Para los derechos somos muy buenos para reclamar, ¿verdad? Incluso cuando somos muy buenos para reclamar nuestros derechos, muchas veces a la hora de analizar nuestros deberes, incumplimos profundamente en ellos. Qué rico generar un equilibrio en la vida, ¿sí? Conocer profundamente nuestros deberes, y siempre diré que cuando nos concentramos en nuestros deberes, Dios sabe cómo recompensar con derechos todas aquellas cosas que Él sabe traer a nuestra vida en su tiempo y en su momento. Ahora, el apóstol dice
es demasiado importante que nos amemos con sinceridad. ¿Y por qué es importante amarnos con toda sinceridad? Porque estamos en un mundo donde todo lo contrario a la sinceridad es la hipocresía y la mentira. Y todo el tiempo, ¿verdad? Estamos en un entorno de mucha hipocresía, de mucha mentira, donde alguien de frente podría decir algo, pero de espalda alguien sencillamente podría decir otra cosa. Estamos en un mundo donde la sinceridad se va opacando por la hipocresía y por la mentira. Y el apóstol dice, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que marcar la diferencia porque tenemos un entendimiento, una relación con Dios y una capacidad de entender el amor que Dios nos ofrece a nosotros cada mañana y constantemente. Rechacemos todo lo que sea malo, no contemplemos lo malo. Hay momentos donde todo aquello que es malo empieza a seducir muchas veces nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, y a veces caemos en el mal hábito de contemplar las cosas malas. Y Dios desea que nosotros crezcamos en esa capacidad de ser radicales con lo que es malo, entendiendo que el mal muchas veces va tomando una ventaja profunda, entendiendo que ya en nuestra naturaleza mora el mal por este cuerpo que tenemos. Y como en nuestro cuerpo mora el mal, usted y yo lo contemplamos y sencillamente podríamos perder el control en medio de la vida cotidiana y en la vida espiritual, donde siempre tenemos que ser muy cuidadosos. No contemplemos lo malo, apartémonos de lo malo, busquemos siempre lo bueno, amémonos de tal manera que aprendamos a entender que esas personas que van creciendo con usted en la vida cristiana, que tienen sus mismas convicciones, que tienen sus mismos principios, son personas en las que Dios desea que usted se pueda afianzar constantemente. Es muy rico cuando nosotros podemos rodearnos de personas que tienen la misma fe, las mismas convicciones, los mismos principios. Es muy rico cuando podemos compartir constantemente con personas que nos hacen crecer y que nos edifican, ¿no? Trabajen mucho con ánimo y no sean perezosos. En nuestro estado de ánimo es demasiado importante a la hora de nosotros levantarnos cada mañana para producir, levantarnos cada mañana para tomar la mejor forma. Nuestro estado de ánimo es importante. Y cuando hablo del estado de ánimo, quiero hacer un paréntesis porque la Biblia también me habla en otra parte y nos dice que aquellos que son de doble ánimo, Dios dice, purifiquen sus pensamientos, renueven su manera de pensar. Entonces, el desánimo llega cuando usted no tiene el buen hábito de renovar constantemente sus pensamientos y alimentar su mente con las palabras que Dios nos ha dejado en la Biblia, que son abundantes, muchas, profundas, y que nos llevan a recobrar las fuerzas y el ánimo y levantarnos cada mañana para dar lo mejor de nosotros. Dios siempre va a amonestarnos con el tema de la pereza. Creo que la pereza es de los malos hábitos que más perjudica la vida espiritual, la vida emocional, la vida profesional. ¿Cómo combate usted la pereza? ¿La consiente? ¿La arrulla? ¿O usted cada mañana combate la pereza con decisiones y con una actitud arrolladora? Cada mañana deberíamos levantarnos con nuestra mejor actitud y vencer constantemente la pereza, que ella va creciendo y nos va quitando un montón de oportunidades y un montón de privilegios de poder hacer cosas que glorifiquen el nombre de Dios. ¿Qué cosas usted no está haciendo por pereza? Es una buena pregunta para que mediten esta mañana. ¿Qué cosas buenas no está haciendo solo por pura pereza? Y que con el tiempo esa pereza nos pasa una factura. Incluso hay un proverbio que dice que muchos son pobres por la pereza, ¿verdad? Por no tener esas ganas y esa actitud de levantarse a producir y a servir, que también esto es otro punto importante, porque lo que Pablo está diciendo es, venga, tengamos buen ánimo y no seamos perezosos para trabajar y para trabajar para Dios, ¿no? Qué rico cuando nosotros podemos en algún tiempo de la vida pensar en lo importante que es servirle a Dios. Y servirle a Dios con gozo, y servirle a Dios con amor, y servirle a Dios entendiendo que estamos trabajando para ese Dios que merece todo lo mejor de nuestra alma, emociones y de nuestras, de todo aquello que Él nos ha puesto, ¿no? De esos dones, de esos talentos que también hacen parte de nuestra estructura. Trabajemos con ánimo, no con pereza. Trabajemos con Dios con mucho entusiasmo, mientras esperamos al Señor, muéstrese alegres. Los apóstoles siempre estaban mentalizados que Cristo iba a regresar, incluso muchos de los apóstoles murieron
pensando que Cristo iba a regresar mientras ellos continuaban vivos. Pablo era uno de ellos. Pablo anhelaba profundamente que Cristo regresara, pero al pasar el tiempo, pues obviamente Cristo no llegó en el tiempo de los apóstoles por segunda vez. Hoy muchas personas a veces me preguntan que si estamos cerca de la segunda venida de Cristo por los acontecimientos que están pasando en la tierra, por los virus, por lo que estamos viendo, y mi respuesta siempre es lo que la Biblia dice: estamos en el principio de los dolores. O sea, aún no es el fin del fin, apenas es el principio de los dolores y de muchas cosas que tendrán que acontecer en la vida. Así que todavía van a pasar muchas cosas. Y si usted es de los que dice, pero más, sí, siempre puede ser peor. Escuche bien. Entonces, aprendamos a esperar al Señor, y siempre diré una gran verdad. Si Cristo no viene pronto, hay algo que sí puede llegar pronto: la muerte. Y qué rico que si llega la muerte, nosotros tengamos una buena relación con Dios y que estemos en paz con Dios, y que la muerte pueda llegar y que no estemos en un desespero buscando a quién hay que pedirle perdón, a quién hay que sencillamente buscar para que arreglemos unas cuentas que tengo pendiente. Por eso, mientras más rápido usted aprenda a tener las cuentas claras, mejor. Mientras más diligente usted aprenda a abordar una circunstancia difícil, complicada, mejor. No dejemos para mañana las cosas que hoy debemos hacer y que debemos hacerlas hoy, porque la muerte puede llegar en cualquier momento. Esa sí nos puede sorprender en cualquier momento, y ahí es demasiado importante siempre estar en paz con Dios. Entonces, si Cristo viene, maravilloso, pero si Cristo no llega, pues recuerda, la muerte está allí cerquita para darnos la bienvenida. Entonces, mientras esperemos al Señor, muéstrese en alegres. Muéstrese en alegres. El cristiano tiene muchas más razones para estar alegre que las personas que están sin Cristo. Por eso es insólito que una persona cristiana viva constantemente en un desánimo o viva constantemente en una tristeza. Entonces no ha entendido con profundidad las cosas eternas que deberían generar un gozo profundo en nuestro corazón, y que incluso por muchas partes de la Biblia, la misma Biblia nos dice: manténgase en gozosos, manténgase en alegres, gozaos cuando os halléis en las pruebas más difíciles y más duras, porque ellas hacen crecer y llevan a madurar. Usted también tiene que aprender a entender que lo difícil, que lo duro, genera en nosotros crecimiento, y Dios dice, por eso usted debería de gozarse. ¿Tiene problemas? Dios dice, gócese con los problemas, deleítese en los problemas. Esa debería de ser la verdadera actitud de un cristiano. Tengo muchos problemas, qué delicia. ¿Cómo le ha ido? Voy de triunfo en triunfo, voy asumiendo de proceso en proceso, y cuando incluso también tenga derrotas, aprenda a entender que sigue siendo parte de un proceso en el que Dios quiere que se goce, porque hay muchas cosas que corregir para que usted pueda hacer las cosas mejor. Ahora, miren esta parte que me parece importante. Compartan con los que no tienen, compartan con los pobres de la iglesia. Siempre hay pobres y siempre vamos a tener pobres por diferentes razones. Hay unos que son pobres por perezosos, esos hay que exhortarlos para que se vuelvan productivos, pero hay personas que son pobres no por perezosos, porque sus condiciones los han llevado a unas situaciones de pobreza, de dificultad, sobre la que yo siempre digo, es demasiado importante ayudar a los que son pobres, apoyar a los que son pobres, y también enriquecer mucho la mente del que es pobre, haciéndole entender grandes verdades. Hay personas que nunca van a ser ricas, porque fueron elegidas para ser pobres, y su pobreza va a ser parte de un propósito en el que Dios va a usar para pulir su carácter, para pulir su corazón, para que no se enorgullezca, para que no se llene de soberbia, y la pobreza muchas veces termina siendo la mejor forma de proteger el alma de una persona para que no se pierda, porque muchas veces la riqueza es la causa de la perdición y de el descarrío. Entonces muchas veces pronto estoy armando una enseñanza que tiene que ver con todos los beneficios de la pobreza. Alguien podría decir, ¿es en serio que la pobreza tiene beneficios? Muchísimos, y qué rico cuando los podemos conocer, porque la Biblia tiene muchos puntos y muchos temas relacionados con los pobres. Es más, a Dios se le llama el defensor de los pobres, de las viudas y de los huérfanos, y ahí hay un tema muy profundo en el que podemos navegar y aprender muchísimas cosas. No quiero decir que está mal la riqueza, no quiero decir que no está mal tener un montón de cosas importantes en medio de un mundo donde necesitamos tener muchas cosas a la hora de uno poder desarrollar y cumplir muchos propósitos, para que no me malinterpreten, ¿ok? Bendigo los que tienen riquezas, bendigo los que tienen mucho dinero. Es más, Dios dice que los que tienen muchas riquezas,
que se manifiesten, a producir más, a servir y que sus riquezas sirvan para cumplir propósitos de Dios, entre los cuales cómo se le puede ayudar a los que son pobres dentro de una congregación o dentro de un grupo. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades. A veces hay personas que no son tan hospitalarias, ¿verdad? Hay personas que a veces dicen, no, en mi casa no, ¿qué tal? En mi casa yo recibirá, no. Y resulta de que está mal hecho, porque nosotros tenemos que aprender a recibir en casa a alguien que muchas veces hace parte de esa familia de Dios y que puede ser demasiado grato un momento en nuestra casa de alguien que puede estar allí de paso por un momento y que va a continuar su camino, ¿verdad? Entonces aprendamos a recibir a las personas en nuestra casa. Ahora, esto está hablando de los que son parte de la fe, de nuestros hermanos, ¿verdad? No porque yo diga esto y alguien toque la puerta de su casa, usted termine dejando entrar a alguien a su casa y de pronto por falta de sabiduría y de entendimiento usted dejó entrar a alguien que lo único que hizo fue daños en su casa, ¿no? Que tener sabiduría y entender quién es aquel que le permitimos entrar a nuestra casa. Está hablando acerca de esos hermanos de la fe y de esas personas que cumplen propósitos de Dios, que muchas veces son misioneros que están de un lado para otro. Qué rico cuando su casa se convierte en un refugio de un misionero. Nunca olvidemos que Jesucristo vivía de un lugar en otro lugar y Cristo Jesús muchas veces dormía en casas donde le abrían las puertas porque iba en ese proceso de ser un misionero. No maldigan a los que los persiguen, más bien delante de Dios bendiga. Esa gente que critica de usted, esa gente que habla mal de usted, bendígalos a ellos. No maldigan a los que los persiguen. Si alguien está alegre, disfrute la alegría con las personas que están con usted. Si alguien está triste, acompáñelo en su tristeza. Y aquí hago un paréntesis. Alégresen con los que están alegres y con los que están tristes, aprenda a compartir la tristeza con alguien. No quiere decir que si alguien está llorando, usted tiene que acercarse y ponerse a llorar con él. No, acompañe la tristeza de alguien, siendo un consuelo, siendo una palabra de fortaleza en medio de la tristeza o una palabra de consuelo en medio de un momento doloroso. Qué rico cuando somos consuelo para otros. Qué rico cuando usted termina siendo una esperanza en el corazón de alguien que está completamente turbado por una circunstancia adversa. Seamos consuelo para los que lloran, ¿ok? Esto es importante. Si alguno, escuche bien, vivamos siempre en armonía, no sean orgullosos, no pensemos solamente en nuestros propios intereses y muchas veces no pensemos que no necesitamos de los demás porque siempre vamos a necesitar de aquellos que están en nuestro entorno, incluyendo los que usted muchas veces piensa que no tienen que aportarle a su vida. Siempre hay mucho que aprender, desde el más pequeño hasta el más adulto. Siempre hay que aprender de todo ser humano. Y mientras estemos en este cuerpo, nunca olvide que todo el tiempo estamos aprendiendo. Todos los días aprendemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a dejar a un lado el orgullo. Tratemos a las personas con humildad. No se crean más inteligentes que los demás, ¿verdad? A veces podemos caer en el pensamiento de creer que sabemos más que los demás, pero Dios desea que entendamos que todos estamos aprendiendo. Incluso el apóstol Pablo, y Dios a través del apóstol Pablo hacía entender algo. Incluso si usted sabe mucho, la Biblia dice, haga como si no supiera nada, como si usted estuviera aprendiendo. Y qué rico cuando uno muchas veces hace como si no supiera nada y está aprendiendo todo el tiempo. Si alguien los trata mal, no paguen con la misma moneda. No hagamos con el otro lo que el otro hizo con nosotros. A veces caemos en lo que yo siempre llamo juegos infantiles. Usted me miró feo, yo lo miro feo. Usted me gritó, yo lo grito. Usted me hizo un desprecio, yo le hago otro. Usted me hizo un desplante, yo le hago otro desplante. Y eso se llaman juegos infantiles. Esos juegos infantiles se ven mucho en el matrimonio. Los que son esposos caen muchas veces en esos juegos infantiles. Y esos juegos infantiles traen mucho desgaste emocional, espiritual y hasta enferma. Entonces alejémonos de ese pagarle al otro como el otro me está pagando. No paguen con la misma moneda. Por eso nosotros estamos llamados a marcar la diferencia como cristianos. Recuerden que Cristo marcó la diferencia en cada uno de sus comportamientos y Cristo es el mejor ejemplo de esos deberes como cristianos en medio de un mundo muy complicado. Escuchen bien, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Hay grandes verdades. No siempre vamos a estar en paz con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene el entendimiento y la madurez
para tener esa armonía y esa capacidad de tener una paz con el otro, ¿verdad? Hay momentos donde alguien me puede ofender, yo lo perdono, y hay momentos donde yo ofendo a alguien y yo pido perdón y muchas veces el otro dice, no, es que yo no lo voy a perdonar. Entonces hay personas que se endurecen en no querer perdonar al otro y entonces ahí es donde yo siempre digo que por más que nos esforcemos en tener paz con todo el mundo, pues no vamos a tener paz con todo el mundo porque no todo el mundo tiene la misma mentalidad y la misma madurez. Sin embargo, la Biblia dice que nos esforcemos a tener paz con todos los que más se puedan en medio del camino. Queridos hermanos, no busquen la venganza, dice, sino que dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Siempre lo diré. Dios es el más especialista en saber dar castigo y poner en disciplina a las personas. El que sabe cómo vengarse es Dios. Nosotros no sabemos cómo vengarnos porque actuamos en medio de la ira, del enojo, de la insensatez. Pero si hay alguien especialista que sabe cómo quebrantar el corazón del hombre y cómo poner a cada uno en su lugar y en su tiempo, es Dios. Y de eso estoy completamente seguro. Dios sabe cómo poner a las personas en el lugar donde deben de estar a través del tiempo. Y aquellos que hacen lo malo, que muchas veces los vemos que disfrutan a través del día a día y que crecen esos refranes donde la gente dice como que hierba mala nunca muere, como que que está orando tan mal, como que todo le va bien. Tranquilo, que eso siempre es una falsa ilusión que muchas veces hace que su corazón se amargue contra aquellos que le han hecho daño y que usted los ve muy campantes en la vida. Tranquilos, tranquilos que Dios sabe el momento y la forma de llevar a cabo su juicio. Y se lo digo porque en ocasiones me ha correspondido visitar asilos y me ha correspondido ver ancianos que están pagando todo lo que en su juventud hicieron. Y yo siempre digo una cosa, muy duro, una vejez, donde le pasan a uno facturas tan fuertes por las cosas malas que uno hizo en la vida, donde se experimenta una soledad y una conciencia terrible. Yo siempre le digo a Dios, todas las cosas malas que haga, por favor, páseme la factura mientras estoy joven y tengo la capacidad de soportar. Pero es muy duro cuando las facturas, cuando Dios lleva a cabo esos castigos en medio de una edad avanzada. Entonces tengamos muchísimo entendimiento para que Dios se encargue de todos aquellos que en algún momento nos hicieron daño. Y si alguien le ha hecho daño, que a todos nos han hecho daño en algún momento, oremos por ellos y pidamos misericordia, que Dios es el que se encargue de estas experiencias. Dice, mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, a mí me toca vengarme. Dios es el que se va a vengar por usted. Dios es el que se va a vengar por usted. Dios es el que se va a encargar de las cosas complicadas. A nosotros nos toca la tarea más sencilla. Decirle, Dios, encomiendo en tus manos esta persona y sana mi corazón del dolor de las experiencias vividas por este personaje. Escucha bien, si tu enemigo tiene hambre, ahí está la parte chévere. Si esa persona que le hizo daño le toca la puerta para pedirle comida, Dios dice, dele comida. Si esa persona que lo humilló, la ultrajó, jugó con su reputación, le hizo todo el daño, llega y le pide de beber, Dios dice, denle de beber. Haga un montón de cosas buenas por aquellos que hicieron cosas malas por usted. ¿Será que hay alguien que nos hizo daño y que Dios quiere que usted haga algo bueno por esa persona? Interesante, ¿verdad? Ahí es donde se marca la diferencia. Ahí es donde se cumplen los verdaderos deberes del cristiano. Hacer la diferencia. Entonces, aquel que le ha hecho daño, y aquí hago un paréntesis, hay personas que en muchos momentos nos han hecho daño y sabe hoy de qué están necesitados, de que usted les hable de Dios. Están sedientos, esperando que usted les dé un mensaje de Dios. Y de pronto usted en su corazón dirá, pero es que yo ¿por qué tengo que hablarle de Dios a él o a ella? Con el daño que me hizo, oiga, que Dios busque a otro que le hable. ¿Yo por qué le tengo que hablar? Orgullo. Dejemos el orgullo y aprendamos a marcar la diferencia. Cuando usted le da de beber al que le hizo daño, cuando usted le da de comer al que le hizo daño, hará que arda la cara de vergüenza de la otra persona. Y no hay nada más vergonzoso que usted pedirle ayuda al que usted le hizo daño. Eso es una experiencia muy fuerte, ¿no?
pedirle ayuda al que usted le hizo daño. Pero si una persona va y pide ayuda cuando hizo mucho daño en medio de una circunstancia complicada y Dios se lo permite a usted, está probando su corazón para ver si en su corazón hay misericordia, para ver si en su corazón hay compasión y lo más importante, para ver si usted ya sanó de lo que usted piensa que está sano. Porque hay personas que dicen, no, yo ya estoy sano de esa experiencia. Y suceden situaciones y usted siente como un chuzo por dentro. ¿Está verdaderamente sano? Incluso cuando una mujer se separa de su esposo, por eso constantemente yo siempre le recomiendo a una mujer cuando se separa con su esposo, quédese quieta, porque a veces creen que sanaron porque ya no están llorando, pero la pregunta es, ¿sanó profundamente? Porque muchas veces Dios va a permitir que sucedan cosas parecidas y situaciones basadas en aquellas experiencias muchas veces que vivimos en medio del dolor. ¿Y cómo es mi actitud de un corazón que realmente entiende que eso que me están haciendo o eso que están diciendo hace parte de la maldad de este mundo, que yo tengo que aprender también a entender, ¿verdad? Como Cristo le dijo a un discípulo, si alguien te ofende, perdónalo 70 veces 7, porque la ofensa es algo de la vida cotidiana y yo tengo que aprender con el perdón a convertirlo en un buen hábito. Tengo que crecer en el buen hábito de perdonar porque siempre me van a ofender. O yo también puedo caer en el error de ofender a otro con mis actitudes, con mi forma de hablar o con mi manera de comportarme. Por eso tenemos que madurar el entendimiento de perdonar al otro, entendiendo que cada uno de nosotros fuimos perdonados por Dios cuando lo único que merecíamos era el infierno. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar al que me ofendió cuando Dios me perdonó a mí? Yo también estoy llamado a dar el buen ejemplo. Y termino con esto. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Entonces, la mejor forma de vencer el mal es haciendo las cosas bien. Haciendo las cosas bien cuesta. Hacer las cosas bien es como que cuesta el doble. Hacer las cosas bien representa persecución. Hacer las cosas bien nos lleva a invertir un tiempo abundante. Hacer las cosas bien en su vida cotidiana, siempre diré, genera un tema en el que las personas todo el tiempo van a querer hacerle tropezar para que no sea perseverante en hacer las cosas bien, porque hay gente que cree que hacer las cosas bien no vale la pena. Error. Hacer las cosas bien valen la pena y el tiempo siempre se encarga de darle la razón a la verdad y al hacer las cosas bien. Terminemos con una corta oración. Padre, gracias porque eres bueno, porque eres abundante. Ayúdanos a renovar nuestra mente y nuestro entendimiento en cada uno de estos deberes como cristianos, en los que deberíamos de marcar la diferencia en nuestra vida cotidiana. Perdónanos, Dios, porque a veces alguien que nos hizo daño tiene sed y queremos que se muera y no queremos hacer algo. Perdónanos, Dios de los cielos, porque muchas veces alguien viene a nuestra casa para dormir y lo sacamos o no queremos que habite en nuestro hogar. Perdónanos, Dios de los cielos, porque muchas veces hay alguien pobre con quien no queremos tener nada que ver y no queremos ayudar. Perdónanos, Dios de los cielos, porque muchas veces somos orgullosos, porque nos creemos muchas veces más inteligentes que los demás. Perdónanos porque hay un montón de cosas, Dios, con las que muchas veces te ofendemos, ignorando que nos has llamado a marcar la diferencia como cristianos. Ayúdanos a vencer el mal con el bien que viene de tu presencia, de tu palabra y de tu espíritu en Cristo Jesús. Amén y amén. Sobre este lugar.